Y el país integra, saludos cordiales, generamos la transmisión desde el norte del país para contarles lo que ha sido la respuesta por parte de los abogados defensores de los agentes de control penitenciario. Han señalado que hasta el momento no se tiene una respuesta exacta desde el gobierno nacional de cuántos estarían retenidos, esto tras los hechos registrados en los últimos días por parte de grupos de delincuencia organizada que estarían dentro de los centros de rehabilitación social. Diego Pozo, uno de los abogados, ha señalado que se va a presentar una medida cautelar para que el Estado pueda dar una respuesta y también para pedir que otros organismos, sobre todo de asistencia humanitaria, puedan atender esta situación. Escuchemos lo que dijeron los abogados. Todavía es lamentable porque no tenemos las cifras claras, la nómina de cuántas personas o los nombres específicos de quiénes son los que están raptados o restringidos de su libertad dentro de estos centros de rehabilitación. Tenemos más o menos un aproximado, han ido subiendo ya las cifras. El día de ayer hablábamos de 140, 142 personas, hoy nos mencionaron de aproximadamente 158 personas, han cambiado, pero el SNAI todavía no ha informado a la ciudadanía y oficialmente ha establecido una nómina de cuántas personas están retenidas y lo fundamental, saber cuál es su estado de salud, cómo se encuentran, si siguen con vida, se ha afectado a su integridad física de alguna manera. Es decir, hasta el momento no han logrado saber en qué condiciones precisamente se encuentran estos agentes de seguridad penitenciaria, pese a que es una constante reclamo también a través de redes sociales. ¿Qué está pasando con los agentes? Lamentablemente no hemos tenido conocimiento, sabemos que el día de hoy incluso están generando un plantón a las afueras de un centro de rehabilitación de Ambato con todos los familiares de los agentes penitenciarios porque no tienen noticias, no saben qué pasó con los familiares. No tenemos claro qué está pasando con ellos, se ha hecho ya los requerimientos respectivos, pero no tenemos información de cuál es su estado de salud. Nosotros el día de hoy vamos a presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la falta de información ha generado que está en riesgo la integridad física y la vida de cada uno de los servidores penitenciarios. Tanto es así que obviamente se ha mencionado por muchos medios de comunicación que nos encontramos en un estado de guerra, pero se quiere utilizar como peones de una tabla de ajedrez a los servidores penitenciarios para cualquier objetivo. Nosotros compartimos todo lo que está realizando el gobierno nacional por la seguridad ciudadana, pero es importante que exista garantías de que puedan precautelar la integridad física de los servidores penitenciarios. Están incomunicados, no tienen agua, no tienen comida, los familiares están desesperados, zozobrados de qué va a pasar. Y como ustedes conocen, ellos están desarmados, porque lamentablemente no se les dio las armas en su momento. El día de hoy, justamente, que es lo que nos produce sorpresa, el SNAI acá me acaban de indicar, sacó un comunicado que indica que serían justamente 158 agentes los que están retenidos, más otros servidores administrativos. Y justamente, ¿por qué digo que me causa sorpresa? Porque tuvieron que esperar que, a través de nosotros, el Consorcio Jurídico y de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, presentemos acciones constitucionales, se hagan ruedas de prensa, se den entrevistas para recién sacar un comunicado oficial respecto de esto. Y justamente lo que estamos nosotros tratando de visualizar o de, a través de estas entrevistas, no es el ánimo de hacer escándalo, sino de que se vea que los agentes de seguridad penitenciaria están abandonados. Hasta hoy no se indican ni siquiera cuál es la nómina, cuáles son sus nombres, cuál es su estado de salud. Los compañeros de la asociación nos comunican que están sin comer 3 días, están sin agua, en qué condiciones estarán. En redes sociales ustedes habrán visto que han circulado unos videos con situaciones sumamente fuertes donde atentan contra la vida, donde existen torturas. No sabemos quiénes son las personas que están siendo torturadas, que están siendo, y hay que decirle frente, que están siendo asesinadas por las personas privadas de libertad. Y sobre todo, que nosotros no nos vamos contra el gobierno actual porque el gobierno actual recién llegó a funciones y este es un error y se ha dejado en la indefensión realmente a los agentes de seguridad penitenciaria por parte de la institución SNAI, que es la que regula todas las cárceles del país y la que regula para quienes prestan los servicios de los agentes de seguridad penitenciaria. Y hasta hoy ni siquiera, imagínense ustedes, no tienen armas, no tienen cascos de seguridad, no tienen escudos, ni siquiera tienen radios de comunicación para que al menos puedan comunicarse y decir se están amotinando, huyan. Ni siquiera eso tiene. Y lo que queremos nosotros con estas acciones es que se visualice y que el gobierno actual, que no tiene la culpa de todo esto realmente,
es el momento oportuno para que tome las acciones necesarias y este tipo de lamentables situaciones se puedan no impedir, porque es imposible decirlo, pero sí evitar o al menos aminorar las consecuencias de las mismas. Existe una estigmatización en contra de la gente de seguridad penitenciaria. Muchas personas cuando nos consultan, que estamos nosotros ya metidos en este momento en esto, dicen, pero si los agentes son cómplices de los mismos criminales que están adentro, pero no se analiza una situación muy importante. El agente de seguridad penitenciaria, cuando ingresa a trabajar a una cárcel, primeramente lo que nos decían ellos es que todos los días se despiden sus familiares porque no saben si entran, si van a salir. Segundo, cuando entran pasan el primer filtro, que son Fuerzas Armadas. Segundo filtro, el propio SNAI administrativamente los registra su ingreso, y después viene el filtro de la policía. Debería haber un registro canino para que no se ingresen drogas, registro físico y corporal para que no se ingresen objetos prohibidos, los escáneres, el tema tecnológico, y después el agente ingresa a trabajar. Como les digo, sin armas, sin ningún tipo de equipamiento, ni siquiera les dan la comida. Imagínense ustedes. Y segundo, cuando se les dice que ellos son cómplices, que gracias a ellos es que las cárceles están llenas de armas, de droga y etcétera, me pregunto yo, ¿cómo lo ingresan si ya les revisaron antes? Un agente que entra solo con su uniforme, no pueden ingresar mochilas, bolsos, fundas, absolutamente nada. ¿Cómo ingresan ellos de eso? Prácticamente es imposible, es decir, tenemos que empezar a llevar la mirada de esta responsabilidad a otro lado. Respecto a la acción de protección al habeas corpus, ¿ya hay fecha para la audiencia de habeas corpus, doctor? El día de ayer presentamos el habeas corpus y hasta el día de hoy no nos han notificado. La ley establece que dentro de 24 horas debe informarse con la audiencia, porque es un tema muy urgente y es la vía adecuada en este momento que estamos en un estado de excepción. Sin embargo, no nos han dado contestación aún. Esto sigue en la unidad de familia. Específicamente, se sorteó a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la Parroquia Mariscal Sucre. Sorteó a la jueza, doctora Sandra María Yanchatipán Sánchez. Y hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta sobre el habeas corpus. En el año del 2014 se crea el nuevo modelo de gestión integral para personas privadas de libertad. Desde ahí tenemos que partir que existe una inadecuada aplicación del modelo de gestión integral en sus diversos ejes, como el eje de seguridad, ¿sí? Donde se ha venido, como hemos visto, que esto no es del gobierno actual, sino es un legado de los anteriores gobiernos, donde se ha venido pues, quebrantando el sistema de seguridad. Como bien hablaban mis colegas, pues tenemos que partir de una situación. Existen filtros de seguridad, existe el modelo de gestión integral, pero no se lo aplica, ¿sí? Si hablamos dentro de un perímetro interno de una cárcel, siempre tiene que estar controlada por los agentes servidores penitenciarios, ¿sí? En la actualidad, quien nos maneja pues, es la fuerza pública. Si vamos a ver dentro de un escáner, está controlado por la fuerza pública, ¿sí? En un chequeo corporal que no hace el registro minucioso de cada persona, lo hace un servidor público. En el primer filtro, antes de ingresar al primer filtro, están las Fuerzas Armadas. Al interior están los agentes de tratamiento penitenciario, que ellos también son sometidos a un registro corporal. Entonces, ¿cómo ingresan los objetos prohibidos? ¿Sí? Sabemos que ingresan patrulleros, sabemos que ingresan ambulancias, sabemos que ingresan pues, carceleras, sabemos que ingresan los vehículos del economato, ¿sí? El AMPA tiene todo el tiempo para pensar cómo introducir los objetos prohibidos que se encuentran pues, dentro de las cárceles ahora, ¿no? Si nos acordamos en el 2014, pues cuando se inauguró la regional de la Tacunga, ¿sí? Esa cárcel todavía no estaba terminada. Y se hizo la transición, se clausuró el penal García Moreno, del cual fui yo exdirector, y fui el primer director de la Tacunga, y todavía la cárcel estaba ya pues terminándose, donde se encontraban pedazos de ángulos, de varillas, donde los mismos pues, privados de libertad pues se daban la forma de sacar punta, ¿no? Y armarse, ir armando. Entonces el gobierno tenía que crear políticas de seguridad antes de dar una transición a un recinto carcelario, ¿sí? Nos tenemos que dar cuenta que a nivel nacional, pues ahora los perfiles de los directores son policías retirados en servicio pasivo, coroneles, ¿sí? Licenciados, personas que no tienen ni conocimiento cómo se maneja un recinto carcelario. Aquí tendría que estar un politólogo, un criminólogo, un sociólogo o un abogado meramente penalista, que sea descentralizado y que esté in situ pues, en los pabellones viendo cómo está pues, el tema de reinserción y rehabilitación. Si ahora vemos, las cárceles ya no son cárceles,
simplemente son bodegas humanas, lamentablemente tengo que decirlo así, son bodegas humanas, son elefantes rosados que se han creado, porque los que tienen el control son los mismos privados de libertad. Ellos tienen las llaves de pabellones, ¿sí? Ahora ya no existen los filtros internos de seguridad, ¿sí? Ahora se han roto las paredes de mínima, mediana, de mediana máxima, donde supuestamente pues ahora se llaman tablazos, que se pasan de pabellón a pabellón, y ni el mismo SNAI sabe dónde se encuentra el privado de libertad. Los mismos privados de libertad tienen apuntes a mano escrito, donde ellos saben dónde se encuentran ubicados porque se han hecho los cambios internos. Entonces, lamentablemente da mucha pena, pero pues el gobierno tiene que actuar con mano dura, y mi sugerencia, por mi experiencia, solicitaría pues al Ejecutivo que llame pues a la Cruz Roja Internacional, ¿sí? Para el tema de los guías, que llame a mediadores internacionales para que vengan a solucionar el conflicto de la cárcel, y estas personas que se encuentran privadas de libertad, que son los guías penitenciarios, ¿sí? Puedan salir a sus casas y regresar normalmente como ingresaron, porque ahora no existe una garantía. No, el Estado no ha creado políticas criminales para prever pues este tipo de amotinamientos. Ahora, doctor, si la situación está tan complicada al interior de las cárceles, ¿qué se puede hacer? Como le decía, mi sugerencia pues es traer personal internacional capacitado en tema de amotinamientos, ¿sí? Traer a la Cruz Roja, ¿sí? También que intervenga la Iglesia para tratar de que se llegue a una mediación. El planteamiento del presidente nos da un paso atrás, en este sentido con el AMPA está bien, sí, pero también tenemos que precautelar que existen vidas de personas que han sido servidores, que son servidores actuales del Estado, pues, ¿no? Tenemos que precautelar la vida de ellos. ¿La creación de nuevas cárceles sería tal vez un alivio a la situación que están atravesando el sistema carcelario o no? Desde mi punto de vista, sí, pero tendría que hacérselo pues, de manera simultánea, y como él lo ha indicado, pues el Plan Fénix, esto tiene que hacerse de manera muy cautelosa, muy sigilosa, y no indicarlo pues lo que se piensa hacer. Sí, porque nos estamos adelantando, indicando lo que vamos a hacer, sino esto tiene que hacerse con un sigilio total, y la creación pero de cárceles modelos, y como siempre yo he dicho, tanto en la judicatura, pues, que vengan fiscales sin rostro, como se hizo en el vecino país de Colombia, jueces sin rostro, y los agentes de tratamiento penitenciario también pues con pasamontañas, sin nombre, uniformados con su equipamiento pues adecuado, con chalecos antibalas y con armas de dotación, porque lo único que están armados ahora pues los agentes, los servidores penitenciarios pues son armados de valor y nada más. Lamentablemente hasta las armas que ellos tenían de dotación se les devolvieron, no sabemos ni por qué. Entonces, ¿cómo voy a pelear yo cómo voy a tratar de repeler un amontonamiento contra los privados de libertad si no tengo ningún arma de dotación? Cuando fue director en Cotopaxi y en el penal García Moreno, ¿atravesó algún levantamiento, alguno de estos actos que ahora se están viviendo? Sí, tuvimos un amotinamiento justamente a finales del 2014, justamente cuando los privados de libertad se enteraron que iban a ser trasladados pues a la regional. Ellos no querían asumir su nuevo cambio de vida, su rol. ¿Por qué? Porque se iban a acabar con algunos beneficios que venían con legados anteriores de gobiernos anteriores, ¿no? Como tenían visitas los fines de semana, pues día entero, ingreso de comida, entre otros, ¿no? Ellos tenían privilegios. Lamentablemente, pues en las regionales se ha tratado de coartar y de cortar estos beneficios que ellos tenían. En tiempos atrás, pues, por parte de la administración, se puso cabinas telefónicas, ¿sí? Se habló con CNT y se les permitía las llamadas telefónicas a ellos, para tratar de contrarrestar el tema de objetos prohibidos como son los mecanismos de los celulares, ¿sí? En las regionales, como es de conocimiento de ustedes, han puesto inhibidores de señal, los mismos que son pues rotos porque el crimen organizado pues tiene el factor económico para poner a 2 o 3 kilómetros, como lo han hecho en algunas ocasiones, hasta en la Tacunga, un inhibidor que corte la señal para que ponga otro inhibidor para que coja más señal, ¿sí? Entonces ellos se dan los mecanismos o ven las formas como vulnerar estos filtros de seguridad, ¿no? Entonces, adentro se perfecciona porque no existe una adecuada aplicación del modelo de gestión. Los ejes de tratamiento no se los aplica en el área educativo, laboral, sociocultural, físico, y lo principal que el SNAI y el Estado no se ha enfocado para una rehabilitación es el factor psicológico. Puedo tener mejor privado de libertad en las cárceles, el mejor ingeniero o abogado, porque ahora se pueden graduar hasta de profesionales,
pero si no ataco el factor psicológico, esta persona privada de libertad va a reincidir a futuro, ¿sí? Va a reincidir, no se hace un seguimiento postcarcelario, simplemente cumple una pena, o sea, se acoge un beneficio penitenciario y simplemente esa persona le exponemos afuera y va a reincidir, porque no se le atacó el factor psicológico. ¿Cómo va a ser justo que en una regional, como en la Tacunga, existan 6 o 7 psicólogos para una población de unos 6.000 o 7.000 privados de libertad? Entonces no se alcanza, no se cumple, ¿sí? Tenemos una facultad de psicología de la Universidad Central y de otras universidades. Tendrían que ser las pasantías pues, en las cárceles, pero siempre el Estado brindando y garantizando pues, la seguridad de todas estas personas que ingresan a un recinto carcelario. Doctor, entonces estaríamos hablando en resumen de que el gobierno perdió el control de las cárceles. Totalmente ha perdido el control, totalmente, porque como les digo, como abogado ahora particular, ¿sí? Ingreso a las cárceles y da zozobra ingresar a un recinto penitenciario, porque ya no existen los filtros de seguridad, totalmente los filtros de seguridad internos están desaparecidos, las puertas son manejadas directamente ya por privados de libertad, hasta con radio Motorola, ¿sí? Los radios que pertenecían antes a los agentes de tratamiento penitenciario y la misma fuerza pública. La fuerza pública no quiere ingresar adentro de donde se encontraban los filtros de seguridad porque ellos también quieren precautelar su vida. Entonces, totalmente se perdió el hilo de las cárceles. Y ahí estábamos escuchando a los abogados de los agentes penitenciarios que al momento, como reiteraba, son más de 150 que permanecerían retenidos por parte de los internos de unos centros de rehabilitación social. También escuchábamos al exdirector de la cárcel regional de La Tacunga, en donde daba a conocer cuál es la problemática al interior de estos centros, cómo es que los internos también logran en un momento dotarse de armamento, de munición, también tener el sistema de comunicación. Nosotros vamos a estar atentos de lo que ocurra sobre este tema y llevarles más a través de Corape Digital TV. Con esto regresamos. Corape informa.